Edgar, qué gusto saludarte. Don Luis Gracias Enrique, por venir. Hombre, un gusto. Gracias. Mira, primero que nos contés un poquito, porque yo creo que, yo te diría que si nos vamos al pasado, al presente y el futuro, el tema del dinero siempre ha sido, yo creo que el dinero es lo que ha permitido que crezcamos profesionalmente, que nos desarrollemos, que el país tenga esto, tenga lo otro. Te puedes remontar incluso a aquella famosa historia, no sé si es bíblica o que te contaban de cuando Adán y Eva estaban, vamos, y que entonces si Adán y Eva no hubieran cometido el pecado, probablemente no hubiera habido dinero, estaríamos todos caminando en un trapo de hojas en algún lugar. Pero después de que ocurrió eso, partiendo de esa suposición, empieza un mundo a desarrollarse y el intercambio, el trueque, la moneda, posteriormente los bancos empiezan a jugar un papel importante en las finanzas de un país, claro, y de la ciudadanía. Pero me gustaría escuchar un poquito tuyo, Edgar, de tu carrera. ¿Cómo llegas a donde estás? CEO de un banco muy importante en el país, de un grupo muy grande en Latinoamérica. Creo que todos te conocen, pero me encantaría que nos contés un poco. No, pues muchas gracias nuevamente ahí por invitarme y tenerme aquí en tu podcast. La verdad es que me siento muy agradado y de poder compartir ahí experiencias y un poquito de ideas con vos. Bueno, pues en principio ya un poco más de 30 años en la banca, ¿verdad? Empecé trabajando todavía cuando estaba en la universidad. En los últimos 2 años empecé en una empresa de desarrollo de software que hoy por hoy a la fecha todavía existe, se llama Byte. Esta empresa tenía 2 líneas de negocio. Una era la parte de telefonía, ¿verdad? De clientes importantes como Millicom, Tigo en su momento, eran, digamos, de sus principales clientes, Telefónica Latinoamérica, y tenía otra división de banca, ¿verdad? Donde tenían varios bancos locales y algunos afuera del país con software instalado por ellos. Entonces, yo siendo ingeniero industrial, esta empresa era de unos amigos que los conocía de antes por razones familiares y andaban buscando ingenieros industriales para que los ayudaran a hacer el desarrollo de los manuales y las pruebas de calidad del desarrollo del software. Entonces, digamos que es un trabajo un poco aburrido, pero al final se aprende, ¿verdad? Y ahí fui creciendo, llegué a ser gerente de proyecto, me tocó que liderar varios proyectos en la región, ¿verdad? Y en Guatemala, estuve en Honduras, estuve en El Salvador, estuve en Bolivia, digamos, implementando estos softwares. Y digamos que una cosa lleva a la otra. Conozco un buen amigo que a la fecha tenemos una muy bonita amistad. Él trabajaba con nosotros y en una de esas, estando en Honduras, me acuerdo yo, me dice, mira, viene un grupo chileno a montar un nuevo banco al país y necesito equipo, necesito gente. Y él me lleva a Banco de Antigua, ¿verdad? Eso fue en el 97 aproximadamente. Y ahí empieza, digamos, ya mi carrera pues, en la industria bancaria, en un banco ya en particular. Fui el tercer ejecutivo que contratan y montamos el banco de cero, pues, ¿verdad? La licencia no había salido, ¿verdad? Y empezamos a trabajar en todos los procesos, ¿verdad? Y autorizaciones para que nos diera la licencia el regulador, ¿verdad? Y pues te puedo decir que de alguna forma fui ahí padrino de un banco que estaba arrancando. Entonces, ver, digamos, a un banco de cero, ¿verdad? De su concepción y ponerlo en marcha, la verdad es que fue bastante gratificante y con bonitos aprendizajes. Ahí estuve cerca de 7, 8 años. Básicamente era un banco enfocado en consumo, en personas. Me faltaba, digamos, un poquito de aprendizaje en la parte empresarial. Y estando en Banco de Antigua, hablo con otro buen amigo, por lo cual también tenemos una muy bonita amistad, y él trabajaba en GTC, en el offshore de GIT, y me dice, mira, estamos buscando a alguien que nos venga a ayudar con la parte de análisis de créditos, y bueno, pues ahí paso por el proceso y arranco, digamos, con ellos viendo básicamente análisis de crédito empresarial y gestión de las carteras. Ahí estuve cerca de 3 años. Y luego una amiga que también nos conocimos en Banco de Antigua en su momento, ella empieza a trabajar de directora en el Consejo de Administración de Bancasol, donde conozco a varios personajes muy interesantes, ¿verdad? Y con los cuales también mantengo una amistad bonita, ¿verdad? Y un gran respeto. Ella estaba en el Consejo de Administración de este banco en su momento y me dice, mira, estamos buscando un gerente general, ¿verdad? Para el banco. Y
Y yo ya había oído, ¿verdad?, de que Bancasol había estado en unos procesos ahí de venta. Pero dije, bueno, pues 30 y pico de años, y yo, bueno, pues haciéndome cargo de un banco pequeño, pues, ¿verdad?, y con oportunidad. Dijo, voy a meterme al proceso, ¿verdad? Al final salgo favorecido y me ofrecen la gerencia general del banco. En su momento, me acuerdo yo que le digo a la junta directiva, pues que sabía, ¿verdad?, que el banco estaba en venta, y me dicen, pues sí, ¿verdad?, es una opción, ¿verdad?, pero también, ¿verdad?, el banco, si se quiere crecer, ¿verdad?, y se puede hacer más rentable, pues también bienvenido. Pues dije, bueno, pongámonos las pilas, pues, ¿verdad? Y empezamos a buscar ahí cómo dar los cambios en el banco, que dicho sea de paso, ya había sido cliente nuestro cuando yo trabajaba en Byte, ¿verdad? Entonces algo conocía también de su modelo de negocio. Y en poco tiempo logramos implementar ahí algunos productos, ¿verdad? Crecimos el banco, y como a los 5 o 6 meses de estar ahí, llega el presidente del banco y me dice, mira, pues sí, lo vamos a vender, ¿verdad? Entonces, yo le digo, bueno, ¿y a quiénes? ¿Verdad? A Promérica, me dice. Entonces, cuando me dicen Promérica, yo respiro, ¿verdad?, positivamente. ¿Viste una oportunidad? Vi una oportunidad porque como todo está conectado, ¿verdad? Trabajando en GTC, voy a Managua, ¿verdad?, por ahí por el 2000, no sé, haber sido 2003, 2004, y conozco a Ramiro Norberto, que hoy por hoy es mi jefe, al gerente general del Banpro en su momento, y a alguien que se estaba incorporando, que acababa de venir de su doctorado. Y me pareció gente, ¿verdad?, súper profesional, un banco muy bien gestionado, un grupo, digamos, con muchas ganas de crecer. Entonces dije, oh, genial, ¿verdad? Genial, es alguien con el cual me identifico, y ojalá ellos también conmigo, ¿verdad? Entonces nos empezamos ahí a buscar oportunidades de que vieran ellos el trabajo que se había hecho, ¿verdad?, en su momento, y me hacen una oferta, ¿verdad?, de quedarme a trabajar con ellos. Y pues 20 años después, aquí estoy, ¿verdad? Echando punta. Ha sido, digamos, 20 años que se han pasado rapidísimo, ha pasado un poquito de todo. Pues, y asumiendo cambios, ¿va? En la muchísimos cambios. Con muchísimos cambios. Con mucha regulación nueva, ¿verdad? Con muchos retos nuevos, riesgos diferentes. O sea, te sirve la criptomoneda, te sirve, o sea, varias discusiones sobre si estamos entrando a un ciclo financiero nuevo o un cambio estructural del sistema. ¿Vos ahí dónde ves que va el rollo? Mira, la banca es banca, ¿verdad? O sea, evidentemente el core bancario de alguna forma siempre va a ser un servicio necesitado por la población, por las empresas, por las personas, ¿verdad? Captar dinero y prestar siempre va a ser una necesidad, ¿verdad? Y creo que eso no va a cambiar. Las formas probablemente, ¿verdad? Sin duda van a haber diferentes formas de atender a los clientes. Ya esas hoy por hoy están pasando. Anteriormente, pues, ¿verdad?, cuando revisamos, y es tiempo corto, pues, ¿verdad?, en pandemia no existían un montón de cosas de las que hoy existen, ¿verdad? Y a raíz de esta necesidad, los bancos tuvimos que salir a buscar la forma de cómo quitar el efectivo, ¿verdad? O sea, que pues, todo el mundo tenía miedo al efectivo porque contagiaba, contaminaba, ¿verdad? Y de pandemia para acá, el sistema de medios de pagos electrónicos se duplicó, ¿verdad? Hoy por hoy, ¿verdad?, los bancos en general, pues, bancos de alguna forma han hecho su carrera, ¿verdad?, en ponerse al día. En el caso puntual de Promérica, hoy por hoy nosotros podemos abrir una cuenta de monetarios, de ahorro en el teléfono en 4 o 5 minutos, ¿verdad? Y también podemos abrir una cuenta de una tarjeta de crédito en 5 o 7 minutos, cosas que eran imposibles hace 4 o 5 años, ¿verdad? Pero la tecnología hoy lo permite, ¿verdad? Todo este proceso de transformación, ¿verdad?, que ha llevado a digitalizar las transacciones, los procesos, ha generado de alguna forma la confianza a la gente. Y que la gente le agarre, ¿verdad? Es un tema cultural, ¿verdad? De que la gente tenga la seguridad de que las transacciones son correctas, ¿verdad? De que su dinero no se pierde. Eso ha ganado credibilidad y cada vez anteriormente, para darte un dato rápido, el 75-80% de las transacciones se hacían en agencias, ¿verdad?, antes de la pandemia, y hoy es al revés, ¿verdad? Hoy el 75-80% de las transacciones se hacen en medios digitales. Sí. ¿Qué parte crees que de la banca tradicional en 10 años va a desaparecer? O sea, porque ahorita me estás contando que hubo un avance ante un episodio, si querés, de una pandemia que tenía
el cierre de un país, afectaba la salud del ser humano y a ustedes les tocó el reto de pasar a lo digital, ganarse la confianza y que la gente no necesitara ir a una agencia para cambiar las cosas, sino que, mire, yo le mandé la transferencia, que al principio tal vez la gente dudaba, habrán algunos que todavía dudan. Sí. Pero si vieras a futuro, desde ahorita, ¿qué crees vos que de la banca tradicional yo puede no sé desaparecer? si va a desaparecer algo específico de la banca tradicional. Lo que sin duda está cambiando es la forma de entregar los servicios y los productos, ¿verdad? O sea, hoy hay temas, ¿verdad?, que antes no estaban, ¿verdad? Las fintechs, digamos, que han venido creciendo de forma relevante en los entornos, en los ambientes de los bancos y de los países, digamos, que han venido a generar valor, tanto a las personas como a los bancos. Hoy por hoy existe mucha cooperación, ¿verdad?, sí, con estas empresas que de alguna forma tienen herramientas que la banca no ha sabido desarrollar, o, ¿verdad?, o con mejor tecnología, o con mejor experiencia del usuario, con mayor agilidad. Entonces, hay mucha colaboración, ¿verdad?, entre la banca tradicional y estas tendencias, digamos, de nuevas empresas que han salido, digamos, buscando resolver una necesidad financiera de las personas o de las empresas. Entonces, yo te diría que cada vez va a haber más de eso, ¿verdad?, de colaboración con estas fintechs. Creo también que la incursión de las big techs, ¿verdad?, que son todas estas empresas grandes de tecnología como Google, Meta, Amazon, ¿verdad?, que de alguna forma también han estado incursionando en diferentes ambientes, ¿verdad?, y queriendo agarrar una parte del pastel del negocio de pagos, ¿verdad?, del negocio financiero, ¿verdad?, de dar créditos y demás. Yo creo que también son un reto, y ahí lo que toca para la banca es estar en sintonía y estar a la altura de los servicios que dan estas empresas, para no perder mercado, ¿verdad? Y eso es tecnología, ¿verdad?, avances en todo esto. Yo creo que hoy actualmente pues se habla mucho de las criptomonedas, ¿verdad?, de los stablecoins. Yo creo que la regulación también tendrá que ir evolucionando para que la banca pueda de alguna forma operar en esos ambientes, pues, ¿verdad? Y es algo que yo creo que va encaminado, digamos, a aprovechar, digamos, toda esta moneda digital, ¿verdad?, que facilita y agiliza las transacciones en medios de pago, principalmente transferencias internacionales, ¿verdad?, que hoy por hoy pues todavía demora un poco de tiempo hacer una transferencia internacional por un medio tradicional, todavía lleva roces, ¿verdad?, para el usuario, y hoy por hoy, ¿verdad?, con la tokenización de las transacciones, todo eso debería ser mucho más fácil, ¿verdad? Entonces por ahí va un poquito, digamos, en toda esta agilidad, ¿verdad?, y seguridad en las transacciones. Hay retos también, ¿verdad?, todo el tema de la ciberdelincuencia, ¿verdad?, que de alguna forma también al estar todo digitalizado también hay mucho más riesgos de que las personas, las empresas sean vulnerables, ¿verdad?, en sus controles, y que esta gente que se dedica específicamente a vulnerarte, digamos, también se vea uno afectado. Entonces hay también mucha conciencia y mucha inversión, ¿verdad?, en asegurar de que estas situaciones no sucedan, para, digamos, no tener afectado tu patrimonio. Entonces, recibí una estadística hace unos par de años, me acuerdo en un foro, que decían que si las utilidades o los ingresos que recibían los ciberdelincuentes fueran un país, serían la tercera economía del mundo, ¿verdad? Entonces, el dinero que esta gente capta, ¿verdad?, y roba es enorme. Entonces, ¿verdad?, y se dedican full time, ¿verdad?, a tiempo completo. Ese es su trabajo, pues, ¿verdad?, vulnerarte. Entonces hay que estar muy por delante de todo esto para evitar que esto suceda, ¿verdad? ¿Crees que las fintechs siguen viéndose como un competidor, una amenaza? ¿O los bancos ya están asumiendo que esto puede ser una oportunidad y empiezan o a asociarse con fintechs existentes o crean sus fintechs propias? ¿Por dónde lo ves? Hay de varios sabores, ¿sabes? Hay fintechs, ¿verdad?, que salieron al mercado pensando en que iban a quitar un pedazo grande, digamos, de la banca tradicional, y se dieron cuenta que no es fácil, ¿verdad? O sea, hay mucha regulación de por medio. Las personas y las empresas, ¿verdad?, aún, ¿verdad?, siguen confiando mucho más en una banca tradicional regulada, ¿verdad?, que les da certeza que el dinero está bien respaldado y cuidado. Y eso de alguna forma lo que motiva es a estas alianzas, ¿verdad? Es un gana-gana, ¿verdad?, en donde la banca no tiene la agilidad de desarrollar o de armar una empresa
como una fintech, ¿verdad? O con un propósito específico, y se ha buscado hacer esas alianzas. Entonces yo te diría que hay un poco de todo. Hay bancos o grupos financieros en todos los países que invierten, ¿verdad? En el desarrollo de fintechs, invierten o compran fintechs. Entonces yo te diría que hay de todo. Es un trabajo mutuo, digamos, se van compensando ahí. El gran reto son las Big Techs, ¿verdad? El gran reto son las Big Techs, ¿verdad? Porque son empresas grandes con mucha información, ¿verdad? Con gran administración de datos. Entonces yo te diría que ese es el reto fuerte, digamos, ¿verdad? Para la banca. Para ellos es bien fácil convertirse una unidad en banco, ¿verdad? Y yo te diría que hay... Y que seguramente van por esa línea. O sea, no tienen límites dentro de sus propuestas a futuro, no tienen muchos límites. Hemos visto, ¿verdad? Algunos que han hecho alianzas con bancos, también el caso de Apple, que hizo alguna alianza con Goldman Sachs cuando salieron con sus tarjetas de crédito. Entonces, digamos que también hay un poco de todo, ¿verdad? Pero sí, ¿verdad? Es un ambiente que está en constante Esas ya son difíciles de prevenir, ¿verdad? O sea, no, ahí tienes que adaptarte, ¿verdad? Tienes que adaptarte, ver cuál es su fuerza, qué tipo de mercado puede captar, y te tenés que adaptar, ¿verdad? Y tus ventajas que tenés, ¿verdad? Como organización y sabiendo, ¿verdad? De que están esos retos, el no hacer tus tareas, ¿verdad? Y el no actualizarte, el no ponerte a punto, al día con todas estas tendencias, pues evidentemente te podría generar un riesgo. Digamos que ahí lo bonito es que obviamente las Big Techs lo que tienen es dinero, digamos, para tirar. O sea, es demasiado el dinero con el que cuentan para hacer nuevos negocios, ¿no? O sea, pueden ampliarse. ¿Qué más dinero? Pueden diversificar, pueden hacer lo que sea y le pueden apostar a muy largo plazo sin necesidad de tener un problema de quiebra o algo así. Sí. Digamos que con la inteligencia artificial, que seguramente estas Big Techs de eso se van a agarrar, digamos, ¿crees que los bancos ya están con la visión de utilizar la inteligencia artificial para tomar, no sé, decisiones, si querés al principio un poco básicas? Llegará el momento de que una banca tradicional tome decisiones críticas en base a algoritmos creados por la inteligencia artificial. ¿Lo ves así? Ya es una realidad. Ya es una realidad. En base a decisiones críticas, sí. ya en base a algoritmos de AI. Ya sucede, ¿verdad? Ya hoy por hoy existen modelos tal cual. Pues evidentemente Guatemala todavía está en una fase inicial. Los bancos, digamos, sin perjuicio de que tal vez traemos, y hablo específicamente por Promérica, traemos unos 3, 4 años, ¿verdad? Estar trabajando en modelos predictivos, ¿verdad? Con Machine Learning, que es toda la base de inteligencia artificial, ¿verdad? Pero yo te diría que los últimos 6, 9 meses, ¿verdad? Ya hubo realmente un boom de la realidad, digamos, del impacto que va a tener la inteligencia artificial en las organizaciones y evidentemente en la vida de todos, ¿no? Y hoy por hoy ya es tangible, ¿verdad? Antes era un poquito gaseoso, ¿verdad? Y hablabas de ChatGPT, ¿verdad? Y ahora sí está. Hoy es algo que te puedes comer, es algo que existe tangiblemente y que de alguna forma el implementarlo es un must, ¿verdad? Es una necesidad y tiene que vamos a llegar al momento donde, por ejemplo, vos como jefe dirá, ¿confío más en los datos promovidos por AI o la intuición de un ejecutivo? Yo creo que va a haber una mezcla. Yo creo que es una mezcla, es algo híbrido. Sí, ¿verdad? Evidentemente ves cosas que te dejan con la boca abierta, ¿verdad? Sí. Y decís el grado de inteligencia que se puede formar es muy avanzada. Viene quantum computing, ¿verdad? Que todo esto también te va a una velocidad mucho más alta, ¿verdad? Para generación de modelos ¿verdad? Y gestión de datos. Estuve en Singapur a fin de año en la fintech, en la feria de fintech más grande del mundo, 65,000 personas. Y realmente es revelador, ¿verdad? Sí, o sea, vas un viaje al futuro, ¿verdad? Sí. Estás ahí viendo cosas que van a pasar en 2, 3 años en el resto de los países en desarrollo. Ya la inteligencia artificial en los bancos en el Asia ya estuvo, pues ya no están hablando de si lo van a hacer o no, ya está implementado. Hay bancos gestionados 100% con inteligencia artificial. Hubo un caso interesante ahí de un banco que tenía que cambiar su core bancario tecnológico a actualizarlo y lo hicieron a través de programadores que estaban utilizando inteligencia artificial y el cambio fue en un tiempo récord, con poco error. O sea, ya el tema es una realidad. Avance, es una realidad. O sea, entonces, yo diría que nosotros hemos hecho algunos temas, ¿verdad? ¿verdad? Con algunos proveedores que ya te venden algunas tecnologías empaquetadas, ¿verdad? Donde ya podés usar la inteligencia artificial
Pero lo que viene para los próximos 4 o 5 años en general, ¿verdad? En la banca, va a ser bien interesante. Evidentemente, pues, todo el mundo habla, ¿verdad? De esa cooperación que debe de haber y ese aprovechamiento que debe haber entre el humano y lo artificial. Y la realidad es que yo te diría que el cliente te va a ir dando un poquito esa pauta, ¿verdad? Y esa claridad. Van a haber clientes que no les va a importar que los atienda un robot, que los atienda un call center con inteligencia artificial, pero van a haber otros que no, ¿verdad? Y van a haber otros que quieren seguir llegando a las agencias, que quieren una llamada con algún humano. Entonces, en la banca también, digamos, esta tendencia de hiperpersonalizar los servicios y los productos también va a ser algo muy demandado. Entonces, tenés que tener una omnicanalidad, digamos, en la atención a todos los diferentes segmentos de clientes para asegurar de que nadie se quede desatendido, ¿verdad? Y que porque vos cerraste tus agencias y te enfocaste 100% en lo digital, perdiste un segmento de cliente importante, ¿no? Hay autores de libros, fíjate, que te dicen, primero tenga cuidado con la inteligencia artificial. Es decir, que no se vuelva una máquina superpoderosa, un mundo superpoderoso que el día de mañana vaya a pasar a aprender por sí mismo y entonces, digamos, que se salga de control. Digamos que esa es la postura extrema. Y hay otra mara que te dice, mire, si la inteligencia artificial puede ser que en algún momento sí vaya a superar, Elon Musk lo dijo, mire, el día de mañana, en 5 años, no vamos a necesitar un doctor, pues. O sea, va a venir una máquina y lo va a operar con una precisión mucho mejor que la del doctor. Con el doctor en la India y el paciente en Nueva York. Y hoy hay otra, si querés, otra visión de la gente que te dice, no, mire, esto solo va a venir a fortalecer al ser humano porque no hay tecnología, por más rápida que sea, que no camine sin las reglas estipuladas por un ser humano. O sea, en la medida que vos vas aceptando, las empresas van aceptando, utilicen la inteligencia como ellos quieran. En un país como este, te digo, o en Latinoamérica, veo difícil el día de mañana, es que la inteligencia artificial vaya a suplir por completo la esencia, el relacionamiento con el ser humano. No lo veo incluso en el mundo, ¿verdad? No, coincido. Tal vez, no sé, algunos países asiáticos, eso tal vez podrá suceder en algún momento por sus modelos políticos y porque obviamente cambian por completo un sistema en donde uno dice que se hace y se hace absolutamente todo. Y partiendo de esto, ¿crees que sí va a llegar en un momento donde no haya efectivo? O sea, vamos a llegar eminentemente a un mundo de dinero digital y se desaparezca el efectivo. Hay países que ya funcionan así, ¿verdad? En el Asia, pero muy pocos, principalmente, ¿verdad? Sí. Hay un africano, según hay algo, sí. Mira, yo creo más en la libertad, ¿verdad? Y que cada quien debe escoger cómo operar, ¿verdad? Buen punto. Que no te lo impongan. Que no te lo impongan. Creo que es un medio que funciona, creo que agiliza, ¿verdad? Ciertos procesos. Creo que hoy, digamos, la tecnología está para asegurar, ¿verdad? Y darle certeza de que tu dinero de una forma digital es real. Pero si alguien quiere estar con cash, ¿por qué no? ¿Verdad? O sea, yo te diría que es más una línea, es una línea de que cada quien debería de escoger, pero es una realidad, ¿verdad? De que cada vez existe más operaciones digitales versus el cash, ¿verdad? Pero hay gente que quiere, pues, feliz usando el cash, ¿verdad? Entonces, yo te diría que debería de ser algo, ¿verdad? A criterio de cada quien, sin perjuicio que la tendencia es que haya cada vez menos cash. ¿Y cómo ves la moneda digital ya, digamos, en los bancos estatales o los bancos centrales? Es algo que se ha estado, ¿verdad? Discutiendo. Hay un ejemplo, se me fue el país, si era Bahamas, que empezó con una apoyado, digamos, por una de las marcas de medios de pago, que creó una moneda digital estatal. Es un experimento que está ocurriendo, ¿verdad? Creo que es Bahamas, no recuerdo ahorita. En Guatemala hay una ley de moneda digital también que ha estado ahí en discusión. Yo te diría que al final del día tenés que explorar, ¿verdad? Y tenés que entender los alcances y las ventajas que pueda tener, como son temas nuevos, ¿verdad? O sea, al final del día no sabes dónde va a terminar de rebotar la pelota, ¿verdad? Pero el estar ausente, digamos, de eso, yo creo que es lo que no debemos, ¿verdad? Sino que debemos de entender para qué puede servir. De la banca nacional, ¿qué crees que son sus grandes fortalezas? Porque suele hablarse de la macroeconomía, que yo sé que tiene que ver mucho con la banca central, por un par de artículos que de verdad nos protegen y siempre hemos sido como el ejemplo a seguir en Latinoamérica. Pero la banca privada siempre también se ha escuchado como un ejemplo en muchos países. ¿Qué crees que es lo que nos fortalece en el país de esa banca privada? ¿Son sus servicios? ¿Es su estabilidad? ¿Qué es? Yo creo que de lo macro a lo micro, digamos que yo te diría que hay un ambiente regulatorio muy positivo.
Yo creo que la ley de bancos, el 2000 algo, vino a fortalecer, digamos, el ambiente de trabajo, de cómo operar. Después de que había pasado algunas crisis, ¿verdad?, bancarias en su momento, yo creo que eso vino a fortalecer y a poner las reglas claras de cómo la banca debe de operar. Creo que eso ha ayudado muchísimo. La Junta Monetaria, a través de sus políticas en favor, digamos, de un ambiente bancario, un sistema bancario sólido, también ha sido relevante. El regulador ha sido regulador técnico, ¿verdad?, que de alguna forma también le da certeza al cumplimiento de estas regulaciones. Gracias a ahí nos han metido a meter la mano, ¿verdad? O sea, pues yo creo que, que no son técnicos, ¿verdad? Político, son técnicos, o sea, ¿verdad? Son técnicos. A pesar de que pues, en Junta Monetaria y demás hay integrantes del Congreso y demás, creo que se ha logrado mantener una línea. Creo que hay un respeto y una inteligencia de todos los directores de la Junta Monetaria, digamos, en preservar, digamos, esa estabilidad económica, ¿verdad?, de corto y mediano plazo, largo plazo, para asegurar, digamos que el país se mantenga, digamos, en un nivel que somos ejemplo, como bien lo decías hace un rato, ¿no? Bajo esa línea, yo te diría que con una Junta Monetaria, un presidente del Banco Central, una superintendencia técnica, digamos, eso te garantiza una estabilidad en el sistema. Y ya cuando bajas, digamos, a los integrantes que participamos en este sistema, yo te diría que hay banqueros, ¿verdad?, muy conscientes, banqueros muy profesionales. Hay bancos, digamos, que son ejemplo, yo te diría, en muchos de los países donde operamos. Y Guatemala per se, de alguna forma, tiene una masa crítica interesante, cada vez más grande, que te va dando también esa amplitud de acción para poder crecer. Entonces, sí, hoy Guatemala es un sistema bastante sólido por todo lo que te comento, ¿verdad? ¿Sabes? Con el tema del blockchain, ¿vos crees que sí hay en realidad algunos problemas que resuelve del sistema financiero? Sí, sí. ¿Cómo ves, digamos, toda esta interpretación del blockchain? Y vos lo mencionaste al primero, la tokenización, es decir, ¿cómo lo visualiza, digamos, un banquero que está protegiendo, digamos, lo que es un negocio tradicional, pero al mismo tiempo va como escogiendo sus batallas de acuerdo a la tecnología va saliendo y estas nuevas prácticas? Sí, yo te diría que pues, del lado del Bitcoin, uno de los grandes avances y fortalezas que dejó es el blockchain, ¿verdad? Porque de alguna forma eso te da, de alguna forma, certeza y credibilidad, digamos, de armar o unir puntas, ¿verdad? Y para todo el tema de transferencias, ¿verdad?, de dinero entre países, te da una facilidad y una certeza de que la transacción no se va a perder en el camino, ¿verdad? Entonces, hoy por hoy, las herramientas que hay para hacer traslados de dinero, de alguna forma tienen roces, ¿verdad? Y generan de alguna forma una experiencia del usuario no tan agradable, que con blockchain, por lo que hemos estado viendo, ¿verdad?, ya existe esa tendencia a aprovecharlo, ¿verdad? Entonces sí, definitivamente hay valor, ¿verdad? Con todos estos temas que hemos hablado, porque la tecnología de repente deja o quisiera caminar sin regulación, ¿verdad? O sea, es como una cosa que va tan rápido que quiere atravesar y quiere partir todo y la legislación existente tal vez no se adecua, pero quiere atravesar y quiere atropellar todo. Y voy a un tema que es muy crucial en los bancos, que seguramente es a lo que está sujeto constantemente por parte de las autoridades y demás, que pueden ser alertas por, digamos, transacciones no debidas, por temas de lavado de dinero, que en eso hay convenios, tratados internacionales, hay una legislación cambiante. ¿Crees que efectivamente necesitamos más regulación con el tema del lavado de dinero, o los bancos per se ya tienen, por su propia responsabilidad de cobertura, sistemas que denotan y solucionan la probabilidad de menos lavado de dinero en nuestros países? Ese es un buen tema, fíjate, porque sacas a colación justamente una ley nueva, ¿verdad?, que está en discusión en el Congreso y que es una actualización y modernización de la ley de lavado de dinero y financiamiento del terrorismo, que ya lleva unos buenos años y que necesita una actualización. Pero bien hecho. Sí, y por lo que hemos visto, está bastante técnica, ¿verdad? Y con mejores prácticas, ¿verdad?, que han recogido diferentes leyes en otros países. Y creemos que es una ley buena para el sistema y buena para el usuario, ¿verdad? Okay. Yo creo que esta ley, pues si en el Congreso no se inventan cosas raras, digamos, ¿verdad? Y sale, ¿verdad?, otra cosa. muy apegada a lo que los reguladores están viendo. Creo que hacer algo en beneficio, digamos, para el país, ¿verdad?
eso, digamos, es como que el marco, ¿verdad?, de operación para la banca. Pero las responsabilidades son tan fuertes, ¿verdad?, para la organización, para los funcionarios. Y ustedes ya lo implementan. Que por lo regular, ¿verdad?, los sistemas de monitoreo, la gobernanza que hay alrededor de todo esto es bastante fuerte. Y digamos que de alguna forma ya es muy difícil, digamos, de que ocurran situaciones, digamos, donde no te puedas dar cuenta, ¿verdad?, de que está pasando algo extraño en la organización. Entonces, yo te diría que la regulación, los sistemas, la tecnología ha ayudado muchísimo, digamos, ¿verdad?, que estos temas de lavado de dinero de alguna forma sean cada vez más difíciles de realizar, ¿no? ¿A qué le tiene miedo, digamos, un grupo tan fuerte como el tuyo en la banca? Aunque entiendo que ustedes tienen, el grupo tiene otros negocios, no solo la banca, salvo me equivoque. Cuando te sentás a reflexionar sobre todo esto que estamos hablando de la tecnología, esta palabra tal vez no es miedo, pero vos dirás como, chica, esta mara sí va a 1000 por hora, va. O sea, ¿cómo hacemos, mucha? Porque la adaptación suena fácil, pero la adaptación requiere timing, sí, requiere estrategia, requiere conocimiento y hay un riesgo. Porque, ¿qué proteges? O arriesgas por completo o no innovas nada. ¿Qué digamos, si estás sentado en un board del grupo y se habla de la banca en los 9 países que tienen ustedes, 9, ¿no? Sí. Y te dice el dueño, mucha, pero esta vaina hay que ponerle ojo. Sí. ¿Se te ocurre algo? Son muchas cosas, ¿verdad? Y al final del día, todo el tema de inteligencia artificial y de tendencias, ¿verdad?, de transformación, la bruma, ¿verdad? La bruma, sí. ¿Verdad? Y a veces un poco te marea, ¿verdad?, de estar oyendo todo lo que está pasando, ¿verdad? Y a veces sentís que estás echando agua en un vaso lleno, pues, ¿verdad? Porque ya por dónde arrancás, ¿verdad? ¿Y qué haces? Yo creo que pasa por una buena gobernanza, ¿verdad? En general, ¿verdad? Para poder escoger realmente lo estratégico, importante, urgente. Yo creo que sin perjuicio que tenés que llevar varias batallas paralelas, ¿verdad?, en el buen sentido de la palabra, de saber, digamos, de que esto es un sí o sí, porque de lo contrario te quedas atrás. Hay todo este tipo, digamos, de herramientas hoy que debes de implementar, ¿verdad? El grupo evidentemente apuesta mucho por la tecnología, ¿verdad? En su momento apostó mucho por la transformación digital de las organizaciones. Nos metimos a un proceso hace 4 o 5 años asesorado por McKinsey que nos llevó de la mano para poder, digamos, ser exitosos en el tema y fue exitoso, ¿verdad? Te lo comentaba al inicio. Y ahora, digamos, pues vienen todas estas temas de inteligencia artificial que si no las tenés te vas a quedar atrás, ¿verdad? Hoy por hoy los ciberdelincuentes las usan, sí, ¿verdad? Y si vos no tenés para contrarrestar y para protegerte, tanto como banco, como empresa, como persona, vas a estar un poquito más vulnerable. Entonces tenés que estar muy a la vanguardia, tenés que estar muy adelante de todo esto y son las cosas que se priorizan, ¿verdad? ¿Cómo se construye confianza? Porque eso creo que ya es más un approach de negocio, no tanto financiero, más de negocio, ya un poco más macro. ¿Cómo construís esa confianza con el ciudadano cuando cada vez se está convirtiendo las transacciones o el modelo de negocio un poco más invisible? Es decir, ya no lo tenés tan palpable, ya no es la chequera, ya no es esto. Todo se está volviendo mucho más fácil por la tecnología, pero se volvió un proceso más invisible. Y esa confianza, en la medida que vas desarrollando, sí, vas implementando tecnología y obviamente la competencia. ¿Qué crees que ahí se puede implementar? ¿Es la fortaleza de una institución? Yo te diría que es la transparencia. La transparencia, ¿verdad?, con la que operás, ¿verdad? Que toda la información del cliente esté disponible inmediatamente, ¿verdad? De que si él hizo una transferencia en este momento automáticamente quede reflejada en sus estados de cuenta, en sus plataformas digitales, en el teléfono, en la banca en línea, que todo de alguna forma esté bien claro, digamos, con la información correcta y disponible todo el tiempo, ¿verdad? La ventaja que hoy, digamos, hay para las empresas es que todo está conectado, ¿verdad? Entonces, nuestra página web, digamos, de transaccionalidad automáticamente va a poder llenar, digamos, toda la información que se requiere en las empresas para que sea todo automático. Y al final del día, la probabilidad de falla es baja, ¿verdad? O sea, pues al final puede ser que falle el hardware, ¿verdad? Sí. Y que te quedes
un tiempo fuera en línea en lo que conecta la contingencia, pero pues se nos olvida, ¿verdad? Pues, pero antes se caían los sistemas en los bancos y pasábamos 3, 4, 5, 6 horas, ¿verdad? Hoy por hoy las regulaciones hacen y obligan a que los bancos tengamos centros de contingencia y alternos iguales a los de producción. Entonces, a veces para el cliente es transparente, ¿verdad? Que no se da ni cuenta de que switchas de un lado al otro por un problema técnico. Entonces, esa transparencia, esa confianza, ¿verdad? Es la relevante para los usuarios, ¿verdad? ¿Dónde crees que está la competencia entre los bancos? No te pido que digas ningún nombre, pero la competencia, obviamente, la adquisición de los clientes, el poderles dar mejores de tasas, menos cobro de intereses en los préstamos, mayores facilidades. O sea, no hemos llegado a ver, digamos, una lucha férrea por el cliente en Guatemala. Creo que hay un respeto, digamos, en el sistema bancario cada quien, y cada quien escoge el banco donde se siente cómodo. Pero yo sí creo que va a llegar un momento donde va a haber una competencia más dura porque, digamos, con la tecnología lo que la gente está viendo es, mire, yo no tengo que usar un intermediario. Digamos, esas son las cosas como que les gustan, sí. Tal vez te lo está diciendo de una manera romántica porque no conocen la regulación y el país tal vez no lo permite, pero lo que quieren es menos control, digamos, estatal y menos control, digamos, de entidades bancarias, y que con sus transacciones, pues, si este es dinero mío, que no me cobren de este dinero mío, y para pasarlo para acá y para acá, mejor me voy por una línea alterna y lo utilizo por acá, y entonces aparece el Bitcoin y el blockchain y todo lo que hemos hablado. ¿Dónde crees que está la clave para ofrecerle un servicio al guatemalteco que se traduzca nuevamente en una institución tradicional con tecnología que les dé seguridad? ¿Y dónde crees vos que va a aparecer, digamos, ya una lucha más dura en el sistema bancario por ganarse al cliente? La lucha es bien dura. La lucha es bien dura. Sí, no es fácil quitarle un cliente a otro banco. Somos 18 bancos en el país, ¿verdad? Hay bancos de nicho, ¿verdad? Que hacen muy bien su trabajo. Hay bancos grandes, universales, que hacen bien su trabajo también. No es fácil, no es fácil. Y yo te diría que, la lucha es férrea, ¿verdad? Yo te diría que al final pasa por el servicio, ¿verdad? O sea, hoy por hoy los productos pueden llegar a ser un commodity, ¿verdad? Pero ¿cómo logras, ¿verdad? Esa diferenciación con el resto es a través del servicio, ¿verdad? Y en el servicio enmarca un montón de cosas, ¿verdad? La atención personalizada puede ser una, la agilidad en tus transacciones puede ser otra, la gestión de las colas en las agencias puede ser otra, el tener otro tipo, ¿verdad? De cubrir otras necesidades del cliente, cómo te diferencias en ese valor que el cliente está esperando, la hiperpersonalización que te hablaba hace un tiempo, ¿verdad? Hay clientes que te dicen, pues yo quiero algo muy hecho a mi medida, ¿verdad? Y no quiero lo que le ofreces a todo el mundo. Entonces, ese tipo, digamos, de temas son las que la banca ha estado implementando y va a seguir, ¿verdad? Y al final a veces el time to market, ¿verdad? O el que primero sale logra llevarse un mejor pedazo del pastel, ¿no? Pero yo diría que la competencia es fuertísima, ¿verdad? Hoy por hoy pues hay una competencia en que a ver quién tiene la mejor aplicación, ¿verdad? Quién es el que hace una transferencia más fácil, quién es el que... ¿Quién cobra menos por transacción? ¿Quién cobra menos por atención? Es una mezcla de muchas cosas, ¿verdad? Entonces yo te diría que el servicio sigue siendo un factor importante, ¿verdad? Es el servicio al cliente. Y es ahí donde vos decís, de repente un robot no necesariamente te va a atender bien. No. Con el tema de la tecnología, no quiero dejar esto, con la tokenización, ¿crees que el acceso a capital va a ser más complejo? ¿Se va a volver más sofisticado? Yo creo que todo esto facilita, ¿verdad? Yo creo que al final del día son medios que permiten de alguna forma disponer de recursos en general a tus clientes de una forma más ágil, ¿verdad? Hay más información en el mercado, evidentemente tenemos que ser responsables con el uso de ello, ¿verdad? Y con evidentemente la adecuada autorización del cliente para poder nosotros consultar información que permite asegurar, ¿verdad? Que el dinero que nosotros prestamos vaya a ser devuelto o pagado, ¿verdad? Nosotros tenemos la gran responsabilidad, ¿verdad? De cuidar a los depósitos, ¿verdad? Ese es nuestro principal objetivo, ¿verdad? Y cómo cuidar esos depósitos, otorgando créditos correctos, ¿verdad? Entonces, la responsabilidad en esa parte siempre es importante de asegurar a través de todos los medios, ¿verdad? Que esa disposición de dinero es correcta y la tokenización puede ayudar. Me imagino que en instituciones como las de ustedes se abre una nueva plaza, digamos. Se me ocurre a mí. 2 plazas se me ocurre a mí. Una nueva plaza que puede ser alguien que tenga full conocimiento de esto, que haya estudiado.
que esté a la vanguardia y que pueda llegar con vos y hacer el match entre cómo no perder lo que funciona ahorita con la tecnología. Que no sé si eso existe o lo que haces es buscar a alguien de tu equipo para que se vaya digamos, a instruir en el tema, pero mandarlo a instruir creo que irías tiempo atrás porque hay gente que ya, digamos, lleva... tiene mucho culturalmente es el cambio. Y lo otro, yo creo que deberías de, no sé, si se abre la puerta también para una figura, y no te lo digo porque yo hago parte de eso, pero un external affairs por tema de regulaciones, digamos. Por un tema de que la banca al final de cuentas maneja lo que es, ¿qué digo yo? El manejo al mundo, que es el dinero. O sea, sin el dinero es la verdad, vamos. O sea, no puedes hacer absolutamente nada. Si tenés dentro de tu equipo gente que vos digas, yo confío al 100% en criterios de tecnología y de regulación para esto. Tenés que tenerlos, ¿verdad? Pues porque al final del día yo te estoy contando un poquito a manera general, ¿verdad? Claro. Los conocimientos. Yo no soy experto, ¿verdad? Yo, pues, no pretendo ser experto. Por eso contratas a la gente que te ayude a... No tengo esas capacidades, digamos, de poder ponerme ahora, digamos, a ser un experto en todo esto que está saliendo, ¿no? O sea, yo creo que tenés que entender eso para iniciar y rodearte de la gente correcta, ¿verdad? Yo tengo la ventaja de tener un equipo de primera alrededor, digamos, de todo esto, ¿verdad? Especialistas, gente que solo piensa en esto todo el tiempo, ¿verdad? Sí. Y hay otro que llevamos también la banca tradicional, pues, ¿verdad? Pero paralelamente va corriendo todo este mundo digital y actualización, digamos, a las tendencias. Pues antes hablábamos de un proceso de transformación digital, ¿verdad? Sí. Ahora ya tienes que hablar de un proceso de solo transformación, ¿verdad? Porque es un tema cultural, es un tema, ¿verdad? De ayudar a las personas que han estado trabajando de una manera tradicional a que den ese paso y volteen a ver, digamos, otra forma de hacer las cosas. Entonces, yo te diría que esa mezcla, ¿verdad? De un modelo híbrido, ¿verdad? De una banca que está en una fase de transición, ¿verdad? Tiene que caminar en dos autopistas, ¿verdad? La banca tradicional, ¿verdad? Y la banca moderna, si lo quieres ver así. ¿En cuántos países están ustedes? 9. 9 países. 9 países, sí. Estamos de Guatemala. Regulaciones diferentes en 9 países. Sí, leyes vez más parecidas, digamos, regulatoriamente hablando, pero sí con sanciones, con cosas diferentes, ¿verdad? Pero sí, estamos desde Guatemala hasta Panamá, toda Centroamérica. Tenemos una operación en Dominicana, una operación en Ecuador, otra operación en Caimán y una operación en Miami. Así opera Promérica, digamos, en Latinoamérica. ¿Vos has estado siempre en Guatemala? Yo he estado siempre en Guatemala, sí. ¿Y es la operación más grande? La operación más grande que tenemos es Ecuador. En tamaño, Ecuador es el segundo banco más grande del país. Aquí somos nosotros el séptimo, somos un operador importante en tarjeta de crédito, era de los 2 o 3 más grandes. Digamos que de alguna forma en rentabilidad somos un banco importante para el grupo también. La plaza es una plaza, digamos, interesante y yo te diría que el grupo ha apostado mucho por Guatemala, ¿verdad? Y ha hecho inversiones interesantes acá para que el banco se desarrolle, ¿no? ¿No? Hay un tema ahí que también preocupaba en algún momento el año pasado. Surgió el tema de la ley de ciberseguridad. Sí. Ahora que me metí a revisarla o sea, ahí sí que nos toca revisar y nos gusta leer, nos gusta meternos al rollo e ir aprendiendo todas las vainas. Sí tenía muchos errores, ¿verdad? O sea... Siempre hay oportunidades de mejora, ¿verdad? Sí, y entonces lo que te quería decir es que siempre hay oportunidades de mejoras cuando te dan el permiso para hacer o te dan el espacio para poder hacer las sugerencias. Si no te dan ese espacio para hacer las sugerencias, pues tenés a 168 pollos ahí, que son los diputados que no necesariamente saben de nada, que lo que han pasado es han pasado una mala experiencia en el banco, tal vez porque habían visto, ¿verdad? O quisieran que en sus tarjetas no se les cobrara porque creen que es como pasarlo en una hoja y no lo tienen que volver a pagar. O sea, literalmente te digo que hay gente, vos sabrás muy bien que los diputados en este país pueden llegar sin saber leer y escribir, solo que tengan 18 años. Y es gente que nos regula las cosas. Gracias a Dios, la ley, te diría que por presión pública, se suspendió. En aras de, mire, a ver, deje a los expertos que hagan sugerencias. Sí. Porque esto no es un tema de que vas a ganar más dinero. Estás pensando en cómo creas una ley que proteja al usuario. Así es. Que usualmente es lo que haces, porque si no vas a perder cliente. Así es. Cuando vos le explicas a estos diputados, hace que, sí, vea vos, la ley de ciberseguridad en realidad no es para que ellos hagan más negocio. No, brother. Es para proteger sus sistemas, para que nadie los intervenga y que no afecte al ciudadano.
Y tú vos lo estás viendo como que ellos se van a enriquecer con esto. Entonces, estás haciendo una ley mala. ¿Crees que esa ley puede perfeccionarse? No sé si han habido ya acercamientos como para poder ver algunas cosas interesantes. Y nuevamente voy, parecido a la pregunta del lavado de dinero, ¿crees que esa ley de ciberseguridad sí debe sacarse en provecho del ciudadano y en protección de la institución? Definitivamente, con las mejoras del caso, ¿verdad? Pues porque yo comparto con vos que sí hay espacios de mejora. Pero hay estudios también que los países donde no hay ley de ciberseguridad son más vulnerables, ¿verdad? O se vuelve uno carne de cañón de todas estas bandas criminales extranjeras que de alguna forma ven mucho más vulnerabilidad en un país que no tiene ley de ciberseguridad versus otra que sí la tiene, ¿verdad? Y además, digamos, hay estructuras, ¿verdad? Pues estatales, digamos, que de alguna forma te dan una capa macro de seguridad, ¿verdad? Y un estándar mínimo que debes de cumplir como país. Entonces, yo te diría que sí, es una ley que debería de avanzar en la forma correcta con las mejoras oportunas, ¿no? Pero sí, tiene que haber. Te hago una última pregunta. Digamos que los gobiernos cambian, tenemos cercanía con grandes potencias y esas potencias pues tienen sus elementos como será el Departamento de Tesoro en uno de estos países o el secretario del Departamento de Tesoro en este país y tendrá otro nombre en otro país. Son grandes, en la medida que son más grandes, más reglas nos imponen para poder actuar en nuestros países, aunque no estén en este país, pero digamos que son tratados, convenios en aras de proteger un montón de vainas de empresas de lavado de dinero. En la actualidad hemos visto que han habido bancos en México y tal que desconectados del sistema. Sí. Nada de que, mire, ahí le voy a ir a preguntar, y el enchufe afuera y fuera del sistema. Como también pasó con bolsas de valores y vainas en México, ha pasado de alguna manera también en Honduras. ¿Qué se hace en ese sentido? Hay, digamos, reglas que ustedes anticipan de ir fortaleciendo para que no ocurra eso. Hay una comunicación constante, digamos, con el Departamento del Tesoro. No lo hay. Sabiendo que nosotros somos el patio trasero, lo dicen todos, y que todo el tiempo nos están viendo. Pues, ¿qué tipo de acciones se toman en los bancos como para evitar o por lo menos cumplir con parámetros de legalidad, digamos? Bueno, nosotros de alguna forma gestionamos un poco de doble regulación, si lo querés ver así. Correcto. Difícil, ¿no? La banca es la industria más regulada del mundo. El grupo tiene abogados gringos revisando digamos, hay una estructura, digamos, que de alguna forma tiene que estar en compliance y aseguramiento, digamos, de que se cumplan con todas las normativas más estrictas, ¿verdad? Entonces, sin perjuicio de que cada país tiene su regulación específica en materia de lavado, también nosotros tenemos que cumplir con ciertos lineamientos de leyes internacionales para asegurar, digamos, de que estemos en compliance y evitar cualquier tema complejo, ¿verdad? Y más que evitar, asegurar de que tus sistemas, ¿verdad? Tus procesos, tu sistema de información, cómo opera tu gente, tus ejecutivos, ¿verdad? De que estén claros, informados, capacitados, de dar alertas, ¿verdad? Pero, digamos, para evitar, digamos, cualquier contingencia local o internacional. Entonces, sí, invertimos muchísimo en todo esto, ¿verdad? Para asegurar el cumplimiento de las regulaciones locales, ¿verdad? Y las regulaciones internacionales. ¿Qué ves a futuro, Edgar, en tu carrera? Yo sé que te pongo, porque si tu jefe mira esto, va a decir que que no sea muy ansioso, ¿verdad? O tus compañeros dirán, no, pero a ver, tal vez. Pues mira, yo tengo la dicha de trabajar para un grupo espectacular, ¿verdad? Es un grupo muy cercano, muy querido. Respetuoso. Muy respetuoso, te dan tu espacio de trabajo, te permiten aportar, te permiten. Ya están entrando nuevas generaciones, ¿no? Sí. Ya, digamos, don Ramiro Ortiz, digamos que es nuestro presidente, es alguien que de alguna forma sigue estando muy de cerca de la operación, pero su familia también está muy involucrada, ya pues, vienen ahí nietos también creciendo, ¿verdad? Y que de alguna forma también sin duda van a irse incorporando en la medida de lo posible, pero es cuando trabajas con un equipo humano, con un equipo de personas que practican tus mismos valores, ¿verdad? Y tu misma forma de ver las cosas, como que es muy fácil seguir desarrollándote y seguir creciendo, ¿no? Entonces, el objetivo nuestro es que el banco en Guatemala continúe en ese ritmo de crecimiento, que continúe generando
negocio para el país, que apoyando la economía, apoyando a las empresas, a las personas. Eso es muy satisfactorio, ver empresas que eran pequeñas y que en un periodo de tiempo se volvieron grandes y generan más empleo y generan más impuestos. Digamos, eso genera economía al país. Entonces, eso es muy gratificante, y en la medida que nosotros podamos ir contribuyendo en el desarrollo de la gente, el desarrollo de las empresas, es parte, digamos, de nuestros objetivos principales como organización, y voy a estar ahí hasta que me dejen. Pues, te agradezco mucho por la entrevista. Yo debo decir que mucha gente habla bien de vos. Muchas gracias. Como una persona correcta, responsable, con capacidad. Y el grupo, pues, como bien lo decías, también es un grupo sonado, que hace bien las cosas, que tiene mucha visión, que están tratando de hacer mejores cosas. Así que toda la suerte. Sí, no, muchas gracias a vos, Luis Enrique. La verdad, felicitarte ahí también por este espacio. Yo creo que contribuye mucho, ¿verdad?, para que pueda expresar ahí ideas, ¿verdad?, y opiniones. Así que felicitarte también y motivarte a que sigas en esa línea. Te agradezco.